Muy buenas tardes. Se abre esta sesión del Consejo Judicial Ciudadano en donde recibimos al compareciente, el maestro Octavio Israel Ceballos Orozco. Bienvenido, maestro Ceballos. Gracias, señor consejero. Quien aspira al cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción. Nos encontramos presentes los consejeros Manuel Fuentes, Arely Fonseca, Gustavo Escalante, Manuel Canto, Jorge Fernández Sousa, Edvard Martín Regalado y Mari Carmen Fernández Alonso. Tenemos quórum. Y la forma en que vamos a proceder es la siguiente, maestro Ceballos. Sí. Le reitero la bienvenida y le comento que tendrá usted oportunidad de hacer una intervención de apertura. Lo escucharemos por espacio de hasta 5 minutos. Sí. Y después las señoras y señores consejeros le plantearán preguntas a usted igualmente hasta por 5 minutos cada uno. Y al final podrá usted, si queda tiempo, hacer una intervención de cierre. Quiero hacer conocimiento del público, de las personas que nos siguen, que siguen esta transmisión, que hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas y quizá no se pudo seguir al 100% la sesión anterior, pero todas las sesiones, todas las grabaciones de las sesiones estarán disponibles en el canal de YouTube del Consejo Judicial Ciudadano. Bien, entonces vamos a iniciar. Le doy de nuevo la bienvenida al maestro Ceballos. Y maestro Ceballos, tiene usted hasta 5 minutos. En este momento son las 7 de la tarde con 2 minutos. Hasta 5 minutos para hacer su intervención inicial, por favor. Muchas gracias, señor consejero. Agradezco la oportunidad de comparecer ante este foro tan importante para argumentar acerca del por qué considero que podría yo ser elegible para ocupar la titularidad de esta fiscalía, que me parece de suyo importantísimo para la vida democrática de nuestra ciudad. Y al efecto, considero que sería yo elegible para el cargo en virtud de la experiencia obtenida a lo largo de 20 años que tengo laborando en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde he tenido la posibilidad de ocupar cargos administrativos y de carrera judicial, lo cual me ha permitido apreciar el trabajo de las fiscalías desde una perspectiva distinta. Me explico. Luego de dedicar varios años al estudio de las averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación, sin duda se puede dilucidar cuando una investigación está bien sustentada, no únicamente en cuanto al agotamiento de las líneas de investigación planteadas y el sustento probatorio de aquellas, sino porque en el proceso se ha sido respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Lo que sin duda trasciende, al final de cuentas, al éxito o no de las indagatorias. Sería muy pretencioso de mi parte indicar que sé cómo piensan los jueces, porque sobre ese tema se han incluso hecho libros que abordan un sinnúmero de factores que inciden en la forma como un juez puede tomar una decisión, y desde luego hay factores inclusive externos que al final de cuentas tienen que ver con la decisión que toma un juzgador. Pero lo que sí puedo decir es que existen puntos de coincidencia entre los cuales los juzgadores coinciden para señalar cuando una investigación sí puede transitar por las distintas fases del procedimiento acusatorio, que es el que nos rige actualmente en la Ciudad de México y en el país, y en lo cual hay que poner atención en lo siguiente. Número 1, el respeto a los derechos humanos de las personas al momento de su detención y durante todo el proceso de investigación.
Dos, la custodia y tratamiento adecuado de los indicios en la escena del delito, que va a permitir su posterior incorporación en el procedimiento ya una vez que es judicializado. La atención y seguimiento que se da a los órganos de prueba, principalmente víctimas y testigos, y, diría yo, una adecuada intervención de los elementos técnicos, peritos y agentes de la policía de investigación. Cuando se analiza el cumplimiento de estos elementos desde la óptica de quien debe resolver sobre una calificación de detención que se ajuste a la legalidad, la vinculación a proceso que cumpla con los estándares mínimos de datos de prueba que acrediten un hecho que la ley considera como delito y la posibilidad de que un imputado participó en el mismo. Cuando se habla de los temas de medidas cautelares bajo los principios de intervención mínima y proporcionalidad, la pertinencia de la prueba y esta prueba que se va a llevar al final de cuentas a un juicio oral en donde hay que decidir de forma inmediata sobre si tiene o no mérito la investigación que se ha realizado. Bueno, pues con este conocimiento, con esta perspectiva, entonces puedes en todo caso señalar cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una investigación y ocuparte en consecuencia desde el ámbito de la Procuración de Justicia para que esta investigación llegue a su fin último, que es precisamente la obtención de un delito de condena cuando se tiene la convicción de que una persona cometió un hecho relacionado con un tema de corrupción o cualquiera otro que implique la comisión de un delito. Me parece que las condiciones para enfrentar este tipo de criminalidad están dadas hoy día. Los poderes de la Unión, hablo específicamente de la Ciudad de México, se han preocupado grandemente por esta situación. Contamos hoy con un marco legal en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Nacional y en las leyes reglamentarias, ¿verdad? Inclusive tenemos ya una ley específica sobre la Fiscalía. Hablo de la Fiscalía General de Justicia, en donde tiene una ley orgánica que inclusive yo creo que excede en lo específico de los detalles de cómo debe ser la actuación. Gracias, Y además, maestro. Gracias, maestro Ceballos. Sí, Muchas gracias por su primera intervención. Iniciamos una ronda de preguntas por parte de las señoras y señores consejeros. Cedo el uso de la palabra al consejero Edward Martín Regalado. Por favor, consejero. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Maestro Ceballos, nos da mucho gusto tenerlo participando en este proceso para elegir al próximo fiscal anticorrupción. Apreciamos su interés. Le formulo una pregunta sobre la base de lo que usted ha planteado en los documentos que presentó al Consejo Judicial Ciudadano. Claro. Usted realiza un análisis del tema y después de ese análisis concluye en algo que denomina la espesura de la corrupción. Reconoce que estamos ante un problema grave, profundo, y me interesa saber un poco más de los detalles sobre esta conclusión que usted denomina una corrupción institucional, general, espesa. Y por otro lado, usted también habla de un nuevo paradigma y propone en ese sentido un cambio de gran calado. Sé que usted tiene una amplia experiencia en la impartición de justicia y especialmente en la materia penal, lo que además demostró en su primera presentación. Entonces me gustaría, más que enfocarnos a la parte judicial, que a mí en lo personal me queda muy claro que usted tiene mucha experiencia, me interesa ver su análisis institucional del tema de la corrupción
y de cómo analiza usted la corrupción y cómo llevaría a cabo este cambio de gran calado, tanto con una visión estratégica como táctica en el diseño institucional general, como en áreas específicas de acción en caso de que usted fuera electo como fiscal especializado para el combate a la corrupción. Sí, muchas gracias, consejero. Bien, pues hablo de la corrupción como un tema complejo, en el sentido de que, bueno, a nivel inclusive internacional es claro que los gobiernos se han preocupado por atender este tema, dándole la calidad de prioritario precisamente por cómo se ha desarrollado. La corrupción incide directamente en la impunidad. La impunidad fomenta la posibilidad de que la criminalidad, hablando desde una perspectiva de macrocriminalidad, la delincuencia organizada, precisamente, pues pueda irse desarrollando. Es decir, este marasmo de criminalidad que existe actualmente, no solamente en México, sino en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, se ha conjuntado para hacer de la corrupción un tema tan complejo que involucra todo el crimen organizado. Yo lo veo desde esta perspectiva. En la medida que el crimen organizado es fuerte, que tiene capacidad económica, que tiene un potencial de incidir en el servidor público que percibe un salario quizá bajo, pues desde luego representa una problemática con la cual tenemos que todos enfrentarnos día a día. Eso es a lo que se refiere prácticamente el tema de la complejidad. Ahora, los delitos en materia de corrupción son delitos complejos per se. Los servidores públicos que cometen un delito de esta naturaleza, desde luego, tejen redes que les permiten ocultar esas actividades ilícitas. Para ello es que yo propongo, y lo hice valer en mi ensayo, el hecho de que hay que atender si la criminalidad tiene esa posibilidad de conjuntar equipos, porque prácticamente eso es lo que es la delincuencia organizada, un equipo estructurado en donde cada uno tiene una función dedicada precisamente a delinquir, pues entonces desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, también hay que tener equipos especializados que permitan estar al mismo nivel que la delincuencia organizada y poderla combatir en ese sentido. La estrategia que yo propongo para erradicar eso, desde luego, amerita trabajar en políticas públicas, trabajar en prevención, hacer que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones, lo cual se alcanza, desde luego, a través del ejemplo. Es decir, propongo yo que la Fiscalía sancione efectivamente las conductas en materia de delitos de corrupción. Cuando la sociedad perciba que la Fiscalía efectivamente sanciona ese tipo de conductas, entonces va a generarse la confianza en las instituciones públicas. La estrategia es esa, la estrategia es contar con un equipo multidisciplinario. Hoy, como yo lo apuntaba hace un momento, afortunadamente tenemos una ley, que es la ley del sistema anticorrupción, que hace énfasis en que debe haber una comunidad, debe haber cooperación estrecha entre las diversas entidades que conforman ese sistema. Entonces, si tenemos especialistas en fiscalización, si tenemos especialistas en transparencia, si tenemos especialistas en el área penal de la procuración e investigación de los delitos, pues entonces creo que se pueden formar equipos multidisciplinarios, ¿verdad?, en estrecho apoyo con esas instituciones para poder combatir ese tipo de conductas que, insisto, son complejas ya de por sí.
Gracias, Bien, maestro Ceballos, por su respuesta. Ahora a pedirle su intervención al consejero Manuel Cantochac. Por favor, consejero. Muchas gracias, Carlos. Maestro Octavio Ceballos, bienvenido a esta sesión del Consejo para escuchar sus planteamientos en torno a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Viendo el ensayo que usted nos envió, ahí pone dos acciones como énfasis para la eficacia en caso de que usted estuviera a cargo de esta Fiscalía Especializada. Y estos son la capacitación y el vínculo con la ciudadanía. Le pediría que ampliara, por favor, esta idea de qué manera el vínculo con la ciudadanía contribuiría a la eficacia de esta Fiscalía Especializada, sobre todo teniendo en cuenta que la ley general, la ley orgánica de la Fiscalía General, pues plantea justamente como uno de los puntos las políticas de prevención y de apertura de instrumentos para la participación ciudadana. Entonces, le pediría que nos ampliara esta idea, por favor. claro que sí, con mucho gusto, consejero. Bien, pues en la capacitación creo que ya me hice cargo, básicamente lo que usted me pide en cuanto al vínculo con la ciudadanía. Yo propongo una estrategia para la Fiscalía que debe ser una unidad de primer contacto que esté directamente vinculada con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, al final de cuentas, es quien acude a denunciar los delitos de corrupción. Es quien es víctima indirecta, si se quiere, ¿verdad?, en este tipo de delitos cometidos por servidores públicos. Regularmente la ciudadanía resulta víctima indirecta de los mismos, y por eso yo propongo como estrategia el que haya una unidad de primer contacto en donde la ciudadanía, perdón, pueda acudir a presentar sus denuncias, ¿verdad? Y en esa medida la Fiscalía esté en la posibilidad de escucharlos y de allegarse de toda la información necesaria para integrar de una manera adecuada la investigación correspondiente. Insisto, y le comenté, en la anterior respuesta hacía yo mención de que en la medida en que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones, pues vamos a tener la posibilidad de combatir sobre todo la impunidad, que está directamente relacionada con la corrupción. Mientras más los ciudadanos se acerquen a las entidades públicas para hacer del conocimiento las conductas de aquellos que incurren en este tipo de temas, pues en esa medida vamos a contar con los elementos para poder hacer la persecución correspondiente. Es por ello importante, considero, las medidas de prevención, como usted bien lo dice, y que forman parte de los programas de política criminal a que se refiere la ley orgánica de la propia Fiscalía General, en donde se debe de participar porque la Fiscalía Anticorrupción es parte de la estructura orgánica de la Fiscalía y como tal pues hay que participar en estos planes, en estos programas de política, esas políticas esas de prevención en donde hay que ir con la gente y mostrarle con el ejemplo que aquellas conductas que denuncien ante la Fiscalía en temas de corrupción efectivamente se van a perseguir y no solo eso, sino que efectivamente se van a sancionar porque la experiencia en el Poder Judicial lo que dice es que se hace una denuncia, ¿verdad? Se toma como un tema relevante, se hace del conocimiento público, pero al paso del tiempo se pierde la importancia y mientras transcurre el procedimiento en sus diversas etapas, pues cuando llega a la sentencia y quizá no se cuenta con los elementos y hay una sentencia de absolución sobre ese tema, pues al final de cuentas es un hecho que se va a quedar en la impunidad. No, yo lo que propongo es que hay que dar un seguimiento preciso desde la que se comienza la investigación, cuando se judicializa, cuando se califica la detención, hay una vinculación a proceso y hasta que se dicta una sentencia condenatoria, que al final de cuentas es el objetivo
que se persigue con la investigación penal, el obtener una sentencia de condena respecto de un hecho posiblemente constitutivo de delito. Muchas gracias por su respuesta. Creo que nos queda un minuto, Carlos, ¿es así? En ese minuto Adelante. que nos queda, le preguntaría a usted también en su ensayo en los derechos humanos. Y en ese sentido, mi pregunta ahora sería, ¿cuáles considera que son los principales derechos violentados o negados en el combate a la corrupción? Bien, pues creo que hablar bueno, la dignidad humana, desde luego, como origen de parteaguas para hablar de derechos humanos, es lo que se violenta mayormente. Se violenta a través de la negación del servicio, se violenta a través de la discriminación que se da a la no atención de las víctimas, cuando no se hace una diferenciación en el trato a aquellas personas que requieren precisamente de ello, ya sea que formen parte de algún grupo vulnerable, ¿verdad? La imposibilidad que se le da a las personas de expresarse libremente, ¿verdad? De ser escuchadas y, desde luego, a que se les respeten sus derechos ya una vez que son consideradas como víctimas dentro de una investigación o como testigos. Sé que operativamente es complicado, que quizá en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos humanos, materiales para dar seguimiento a cada uno de los denunciantes, de los testigos, ¿verdad? Para la tutela de todos sus derechos, pero creo que sí hay elementos en los que se puede mejorar paulatinamente para atender a estas necesidades y, desde luego, considerar esto. Estamos hoy en... Le agradezco mucho su respuesta, pero creo que ya agotamos el tiempo que nos correspondía. Claro que sí. Gracias, maestro Ceballos, por su respuesta. Gracias, consejero Manuel Canto. Doy ahora el uso del micrófono al consejero Gustavo Escalante. Adelante, consejero. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Maestro Octavio Israel Ceballos Orozco. Muy Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Revisando su ensayo, me llamó la atención algo que considero muy importante y más en los últimos tiempos. Dice usted que México tiene o está rankeado, catalogado en el lugar número 134 de una lista de 180 países en cuanto a transparencia. Tema de actualidad. ¿Cuál sería su eje de acción respecto a este particular? La transparencia. Bien. Pues sin duda hay que pregonar con el ejemplo. Si vamos a ocuparnos de temas de corrupción, creo que lo que debemos hacer como servidores públicos, todos aquellos que formemos o que formáramos parte en un momento dado de cualquier entidad, por supuesto en la Fiscalía, es de transparentar nuestras actuaciones. Toda la información necesaria, toda la información que corresponda y que sea desde luego viable para hacerla del conocimiento de las personas, pues debe de estar a la inmediata disposición de las mismas, a través de las plataformas digitales que para tal efecto inclusive ya dispone la propia ley del sistema anticorrupción. Debemos de transparentar el tratamiento de los recursos públicos que se asignen a la propia Fiscalía, ¿verdad? Los recursos que como salario recibe el servidor público, cada uno de los que integran las entidades, pero más que nada debemos de transparentar la actuación. En los temas penales... Muy bien. Sí. Muy bien, disculpe. Quería hacerle otra pregunta en cuanto a... Me queda clara que su vida y su experiencia en el currículum es un ejemplo de carrera judicial, también tiene experiencia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Fiscalía de la Ciudad de México. Pero hay
hay otras experiencias y otros perfiles que requiere también el puesto. Sobre todo hablamos en cuanto a combate a la corrupción, derecho administrativo, diseño y ejecución de políticas públicas, sistemas de fiscalización. ¿Qué experiencia tiene usted respecto a estos temas? Sí, consejero. Mire, en este apartado quiero referirme a una situación. No soy experto, lo afirmo en este momento porque de lo contrario mentiría. No soy experto en temas de fiscalización, no soy experto quizá en temas de, pues, eh, administración pública. No obstante, lo que planteo ante usted es el hecho de que en una era de información, estamos hablando de que estamos ante un momento en donde la información que surge a través de los diferentes canales de información, pues no permite ser especialista en varios temas, permite ser especialista en uno en particular. ¿Por qué yo opté por aspirar a este cargo? Porque precisamente como lo apunté, la ley nos da una gran posibilidad. La ley del sistema anticorrupción maneja una estrecha cooperación entre todos los entes dedicados precisamente al tema de corrupción. Entonces, hay una Auditoría Superior de la Ciudad de México, hay una Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, ¿verdad? Que son expertos en esos temas. Entonces, mi expertise, desde luego, es en la Procuración de Justicia, en el sistema acusatorio, en el procedimiento penal, pero yo aspiraría en un momento dado a integrar con la Auditoría Superior de la Federación, con el Tribunal de Justicia Administrativa, que tienen expertos en todas las áreas, para integrar un verdadero equipo multidisciplinario que me permitiera, o que permitiera en un momento dado a la entidad poder resolver esos temas complejos de corrupción. Esa es la respuesta. Fomentando la cooperación interinstitucional. Muy bien, se nos agota el tiempo. Por mi parte es cuanto, consejero Carlos Heredia. Muchas gracias, maestro Ceballos. Gracias, consejero Escalante. Voy a pasar ahora el uso del micrófono a la consejera María del Carmen Fernández Alonso. Por favor, consejera. Micrófono. Ya está. Muy buenas noches, maestro Octavio Israel Ceballos Orozco. Muy bienvenido sea usted a este foro. Usted refirió en su exposición de motivos que por su experiencia adquirida tiene la certeza, misma que comparto, de que el camino para sancionar a quien incurre en un delito de corrupción comienza por una investigación minuciosa, estructurada y exhaustiva donde se agoten todas las líneas de investigación, y subraya en su ensayo que la obligación de las autoridades es proteger, prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos en todo el procedimiento. ¿Cómo piensa usted que deberían establecerse los estándares probatorios tanto en materiales recabados como en los dichos por los denunciantes, las víctimas, los testigos, evitando métodos violatorios de los derechos humanos, que conocemos muy bien que han sucedido y eventualmente siguen sucediendo? ¿Cuál sería su orientación y política para el respeto de los mismos y para garantizarlos? Y de qué manera garantizaría la transparencia de la que hablaba hace un momento, sin afectarlos y respetando el debido proceso? Bien, son varios temas por su naturaleza complejos los que integra la pregunta. Creo que la forma en que puede respetarse los derechos humanos de las personas es a través de una atención personalizada. Y con esto me referiría a que cada una de las personas que acude a una agencia del Ministerio Público a denunciar un hecho tiene características especiales. Y hay que ser muy atentos a eso, hay que ser muy sensibles,
porque al final de cuentas lo que esas personas van a aportar de información es el elemento útil que se va a llevar en un momento dado al juicio para tratar de conseguir que la teoría planteada en la investigación pues llegue a una condena. El respeto integral a los derechos humanos, digo yo, empieza desde la investigación, porque desde el momento en que se detiene a una persona hay que atender a lo que establece la Constitución. El artículo 14, el artículo 16 constitucional, el artículo 20 ya muy específico, establecen detalladamente cuáles son aquellos derechos que se deben de respetar en los diferentes momentos procesales a partir de la detención. Están ahí, pero muchas veces el policía de primer contacto que detiene los pasa por alto. Luego, el agente del Ministerio Público que conoce de primera impresión del evento, los pasa por alto. Quizá es una mujer, ¿verdad? Quizá es una persona que pertenece a un grupo étnico, quizá es un menor de edad que requieren de una atención específica, ¿verdad? Hablando de cada caso en concreto, y que hay que poner mucha atención en eso para poder dilucidar cuáles de aquellos derechos que ya están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales hay que aplicarle a cada uno de ellos para otorgarles el respeto que cada uno de ellos merece. Sí se pueden hacer investigaciones, creo yo, respetuosas de estos derechos, ¿verdad? Y en esa medida, desde luego, pues también hacer transparentes los procedimientos. Si un procedimiento de investigación y luego judicial es respetuoso de los derechos humanos, no hay por qué ocultar la información está ahí. Hay que cuidar la información que es clasificada, desde luego atendiendo a la propia investigación que se realiza, pero en ese sentido, todo lo demás, todo el procedimiento se puede transparentar porque yo estoy respetuoso de los derechos. Y sé que actuando de esa manera, en un momento dado, aunque hubiese una nota pública o alguna situación relacionada con ese procedimiento, no me va a generar problema institucionalmente porque yo estoy respetando los derechos humanos y estoy transparentando en la medida de lo posible todo ese proceso. ¿Cómo? Pues a través de la publicidad que el propio Código Nacional establece para el sistema acusatorio. Creo que ya me excedí. Perdón. Gracias, maestro Ceballos, por su respuesta muy amable. Corresponde ahora hacer su intervención al señor consejero Jorge Abraham Fernández Sousa. Adelante, consejero. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, maestro Ceballos. Mucho gusto. En la función jurisdiccional que usted ha desempeñado, que desde luego como juzgador, como titular de un juzgado, ha tenido también seguramente sus partes administrativas. En este conjunto de práctica, de conocimiento que usted ha tenido en esta función, probablemente haya tenido conocimiento en el espacio que usted ha trabajado o en espacios cercanos de la también probable comisión de conductas legalmente indebidas de los servidores públicos, en este caso del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Cómo consideraría usted hasta dónde sería la intervención de la Fiscalía Anticorrupción especializada en combate a la corrupción en este tipo frente a este tipo de conductas, y cómo estaría la relación con el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, cuáles serían los límites de uno y de otro y cuáles serían sus puntos de contacto, de coordinación, de colaboración? Por favor. Claro. Bueno, pues desde luego dentro del Poder Judicial existen faltas en los diferentes procesos. Aquí hay una mención específica del que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es el encargado de sancionar aquellas faltas,
pero creo que el límite está en cuando, entre las faltas propiamente administrativas que se sancionan por parte del Consejo y la comisión de un delito, precisamente está en la división que hace el Código Penal, denominado todavía para el Distrito Federal, de las conductas de aquellos servidores públicos que encuadran dentro de esos tipos penales. Es decir, hay faltas que el Consejo sanciona porque no son propiamente materia de un delito, ¿verdad? Y hay otras en donde cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de un cohecho, estamos hablando de un peculado, estamos hablando de un uso abusivo del ejercicio de la función pública en detrimento de una persona, ¿verdad? Cuando estamos dictando una sentencia en contra de lo que dispone la propia ley, entonces, perdón, esas ya son conductas tipificadas por el Código Penal como delito y que no son simples faltas que prevé la normatividad, la ley orgánica del propio Tribunal Superior de Justicia, que sería en materia del conocimiento del Consejo de la Judicatura. Digamos, ausentarse de las labores durante el periodo en que debe de estar uno atendiendo el servicio, ingerir bebidas alcohólicas, tratar mal al público, ese tipo de conductas que sí son sancionables por el Consejo de la Judicatura de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica, no trascienden, no podrían tipificar un delito dentro de la descripción legal que hace el Código Penal del Distrito Federal, en donde sí ya esos delitos que están ahí tipificados en el título 18º y en el título 20º del libro segundo del Código Penal, que se refiere a los delitos en específico, bueno, pues ahí sí, ese sería el parteaguas, el parámetro en donde la Fiscalía ya podría actuar en contra de, inclusive, los servidores públicos del Poder Judicial, como de cualquier otro ente, de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo mismo, cuando incurren en ese tipo de conductas. Esa sería la diferenciación que yo encontraría. Muchas gracias. Me quedan algunos minutos, consejero. Queda un minuto, consejero Fernández Sousa. Rapidísimamente, entonces. En su ensayo dice usted que la explicación de la corrupción es multifactorial. Así, brevemente, ¿cuáles serían los factores más importantes que usted consideraría, sobre todo socialmente? Pues es, creo yo, el poder económico que se maneja por parte de aquellos que corrompen al servidor público. Es uno de ellos. Está relacionado con diferentes organizaciones criminales. En la medida en que la corrupción impera, yo, grupo criminal, puedo blanquear capital, puedo vender drogas, puedo vender armas, puedo tener un parámetro tan amplio de posibilidades, precisamente porque sé que el índice de impunidad es tan grande que muy probablemente no voy a ser sancionado. Son múltiples factores, incluso culturales. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Ceballos, por sus respuestas. Gracias, consejero Fernández Sousa. Corresponde ahora hacer su intervención a la consejera Arely Fonseca Sánchez. Por favor, consejera. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Ceballos. Dentro de las funciones establecidas para esta fiscalía, una de ellas es principalmente, bueno, pues el poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes para que las carpetas sean judicializadas y llevar a cabo el aseguramiento de bienes, materia de los hechos de corrupción. ¿Qué plantea al respecto para poder llevar a cabo eficazmente estas funciones, sabiendo desde el ámbito en el cual se ha desempeñado cuáles han sido las principales fallas en las cuales se puede encontrar en las investigaciones, a modo de que usted pudiera, desde este otro lado como fiscal, enmendar estas fallas? Claro.
Creo que muchas de las investigaciones que se realizan se quedan en la línea de una sola opción, de una sola teoría del caso planteado. Trato de explicar. Tuve la oportunidad de participar con la Embajada de los Estados Unidos en un taller acerca de análisis de información, en donde se abre una posibilidad muy grande. Y yo lo propongo, el hecho de que se pueda tener no solamente policías de investigación que hagan labores de lo que propiamente sería un analista de información, sino que haya especialistas en análisis de información. Esto es muy relevante porque un analista de información abre un abanico de posibilidades de líneas de investigación. Traza mapas de contactos de la delincuencia, utilizando la tecnología, puede desde luego abrir muchas posibilidades para investigar. Muchas de las investigaciones de asuntos relevantes que me ha tocado resolver se quedan con mucha información en el tintero, por la urgencia, por la premura, por la presión mediática, presentan una investigación, pero no ven la trascendencia de lo que puede tener el no haber hecho una, pues, investigación, valga la redundancia, pormenorizada e integral de la información que tienen. La presentan de manera inmediata y el resultado es que, pues, no se logra conocer a cabalidad toda la información, ¿verdad? No se traen al juicio todos los elementos materiales, no se cuida la escena del delito, ¿verdad? No se lleva a cabo una debida cadena de custodia, no se hacen los dictámenes expertos a través de los peritos en los diferentes temas, y eso, pues sin lugar a dudas, lo que va a tener como resultado es el que esa investigación no pase del juicio, es decir, que tenga como resultado una absolución en una condena o inclusive se quede en una no vinculación a proceso. Eso es lo que pretendería yo revertir. El lograr que esas investigaciones, que esas carpetas de investigación, como sería su nombre adecuado, pues vayan debidamente integradas con todos los elementos técnicos, con todo lo que permite la ley, ¿verdad? Que ahora le permite al juzgador una valoración de la prueba basada en la lógica, en las máximas de la experiencia, aportarle al juez todas esas posibilidades. Yo, desde mi perspectiva, eso sería lo que trataría de hacer, ir un poco más allá en las investigaciones y aportar toda la información necesaria para que se resolviera de forma adecuada. Gracias. ¿Aún me queda un poco de tiempo? Sí, gracias. Dentro de su ensayo usted aborda en algunos apartados justamente los aspectos relativos a derechos humanos y la situación de grupos en situación de vulnerabilidad, de las cuales incluso México como Estado ha sido condenado por no atender las cuestiones específicas relativas a estos grupos en situación de vulnerabilidad y sus derechos humanos. Desde su actuación como fiscal especializado en combate a la corrupción, ¿qué plantea llevar a cabo para evitar la violación de derechos humanos, particularmente hacia grupos en situación de vulnerabilidad? Claro. Pues precisamente, y vuelvo, y perdón por reiterarlo, pero creo que es la forma, la atención personalizada. Hay que estar muy cercanos a la ciudadanía, hay que ver cuáles son las necesidades de cada persona y atenderlos en la medida de esas necesidades. Hoy todos somos conscientes de que el tratamiento, por ejemplo, en las cuestiones de género, debe de tenerse una atención muy particular en las personas que pertenecen, que no son pocas en nuestro país e inclusive en nuestra ciudad, algún grupo étnico, los menores de edad. Todos esos grupos requieren una atención específica y para ello es que yo propongo que haya personal especializado en esa atención, que obviamente recibiría una capacitación específica en esos temas para poder brindar una atención diferenciada
de acuerdo a las necesidades de cada persona. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ceballos, por sus respuestas. Gracias, consejera Fonseca. Corresponde ahora hacer su intervención al consejero Manuel Fuentes Muñiz. Por favor, consejero. Muchas gracias, maestro Octavio Ceballos. Bienvenido. Yo le quiero preguntar, bueno, sobre todo para quienes nos están observando, ¿cuál es la actividad que actualmente desempeña? Actualmente mi cargo es el de juez de la Ciudad de México. Soy juez de juicio de la Ciudad de México y pues mi área fundamental es específicamente la de resolver ya en la fase final del procedimiento acusatorio pues los planteamientos que se hacen de acusación por parte del Ministerio Público y Sí, emitir las sentencias correspondientes. Sí, muchas gracias. Preguntarle, ¿cuántos años tiene de experiencia usted como juez? Como juez tengo 8 años. Bien. Yo le quería preguntar, obviamente ser fiscal, ser juez es un tema muy distinto, es una actividad distinta. ¿Cómo puede usted argumentar de que usted pueda tener la capacidad para ahora ser fiscal? Porque, bueno, ser fiscal es estar investigando, es estar persiguiendo un delito, es tener una posición totalmente distinta. ¿Qué elementos usted tendría para poder ser fiscal? Sí, pues como lo hice ver anteriormente, creo que la posibilidad que me ha dado la perspectiva del Poder Judicial, de la Judicatura, es prácticamente la labor de la Judicatura es la revisión del trabajo de la Procuración de Justicia. Entonces, en ese sentido, el conocimiento desde la parte de la Judicatura de lo que constituye la Procuración, pues permite conocer todos y cada uno de los elementos que deben de prevalecer en una carpeta de investigación o en una averiguación previa, hablando del sistema tradicional. Que yo veo que podría en un momento dado fungir como fiscal precisamente basado en esa información, en esa carga cultural que tengo derivada de mi actuación en el Poder Judicial, porque si bien mi paso por la Procuraduría fue breve en su momento, pues conozco cuál es el ámbito en el cual se debe de actuar ahí, cuáles son los elementos que se deben de integrar, cuáles son las líneas que se deben de seguir para realizar una adecuada investigación, cómo se debe de requerir un peritaje en determinado sentido, ¿verdad? Y sobre todo, insistiría, consejero, en que lo que me alienta a poder aspirar a este cargo es la posibilidad que da la ley de poder coadyuvar con otras entidades. Eso me parece que es una situación muy importante porque un equipo multidisciplinario, un equipo integral con expertos en diversos temas, desde luego podría realizar una investigación muy adecuada para entonces trascender a la administración de justicia y obtener lo que la ciudadanía quiere, que es que se sancione a las personas que incurren en actos de corrupción. Sí, muy brevemente, ¿usted de ocupar la fiscalía tendría algún conflicto de interés? No tengo ninguno, no tengo filiación con ningún partido político, no conozco a la señora procuradora más que como el común de las personas, a la señora fiscal. Tengo trato con el presidente del Tribunal Superior de Justicia porque es mi superior, pero fuera de eso no tengo ninguna situación, no estoy involucrado en ninguna empresa, en ningún negocio que pudiera impactar en mi función como fiscal en un momento dado si fuera yo beneficiado con su decisión. Bien, de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, consejero Manuel Fuentes. Gracias, maestro Ceballos, por sus respuestas. Ahora me corresponde a mí formularle una pregunta, consejero Carlos Heredia. Maestro Ceballos, quisiera que me
pudiera usted comentar de finalmente convertirse usted en el fiscal especializado en combate a la corrupción, ¿cómo conformaría su equipo de trabajo? Claro. Una pregunta que me favorece porque, consejero, uno de los ejes principales que veo para la instauración de la Fiscalía sería un equipo de trabajo altamente especializado. Altamente especializado en los temas de corrupción, en los temas de fiscalización, en los temas de transparencia, pero principalmente en los derechos humanos. Un equipo especializado y muy sensible en la atención hacia las personas, en todos los aspectos. No únicamente el personal de estructura, sino el personal administrativo de las diferentes áreas. Debemos hacer, pienso, de esta entidad, de esta fiscalía, una institución de la gente, en donde las personas puedan acudir con la conciencia plena de que se les va a atender de la manera más adecuada, en donde se les va a escuchar y en donde se les va a canalizar para la atención pertinente de acuerdo a sus necesidades. Inclusive, si la información que aporten no sea propia para integrar una investigación por un delito de corrupción. Inclusive así hay que escuchar a la gente. Eso es lo que yo siempre he creído que constituye el servicio público. Servir a la gente, escucharla, allegarse de la información que aporta, porque al final de cuentas eso es lo que va a servir. Entonces, en esa medida es que yo propongo un equipo altamente especializado, sensible en esos temas. Desde luego hay que llevar a cabo talleres de intervención de los agentes del Ministerio Público. El sistema acusatorio, el nuevo sistema de procesamiento, yo le doy mi voto de confianza, desde luego me parece algo de lo mejor que le ha pasado a nuestro país en cuanto a temas de justicia, porque abre un parámetro muy amplio para atender a la gente, para respetar sus derechos. Entonces, ese sistema lo que necesita es gente especializada, pero que sepa cómo actuar ante un juez, que sepa cómo desenvolverse ante un tribunal. Entonces, por eso es que yo propondría que ese equipo de trabajo no únicamente reciba información, no únicamente reciba cursos teóricos sobre las diferentes áreas, sino que esté practicando constantemente. Creo que eso es mucho de lo que se ha dejado de hacer y al final de cuentas creo que es lo que nos aportaría muchos beneficios. Muchas gracias, maestro Ceballos. A reserva de que algún consejero o consejera tuviese alguna interrogante adicional, hemos terminado con esta ronda. Disponemos de algunos minutos, maestro Ceballos, para que haga una intervención final, unas palabras de cierre, en donde le sugerimos que ponga en relieve por qué habríamos de seleccionarlo a usted, qué traería Octavio Ceballos como plus a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Gracias, consejero. Pues creo que el autologio es un poco complicado, pero bien, pues lo que yo considero es que estamos en un momento en donde confluyen varios aspectos que darían la posibilidad de hacer un gran trabajo en materia de procuración de justicia, específicamente en temas anticorrupción. Tenemos una constitución de la Ciudad de México modernista, preocupada por los aspectos de derechos humanos, integral, que prevé diversos mecanismos para que las entidades funcionen y tengan una operatividad adecuada. Creo que tenemos un poder judicial de la Ciudad de México que se ha ocupado de avanzar en los temas de actualización
en los temas de desarrollo integral de los procesos. Tenemos, en fin, un sistema anticorrupción integrado que, insisto, es lo que a mí me ha motivado para participar en esta convocatoria. Creo que muchas de las veces escuchamos que la voluntad de las entidades estaba dada, pero que el marco legal no era suficiente para poder llevar a cabo este tipo de operatividad para erradicar la delincuencia y la corrupción en nuestra ciudad y en nuestro país. Hoy yo veo que existen esas posibilidades, que la ley es muy detallada, incluso va más allá de lo que se pudiera considerar en una ley, no deja posibilidades de interpretación prácticamente, lo cual es adecuado. Y en esa medida es que yo creo que estamos en una coyuntura que nos permite, o que permitirá, en el caso de ser considerado, pues ayudar a la gente, que al final de cuentas el servicio público es eso, atender a la gente y que se sancione a las personas que han cometido un delito. En la medida que se evite la impunidad, creo que todos como servidores públicos vamos a poder obtener de nueva cuenta la confianza ciudadana, que es principalísimo para llevar a buen puerto toda esta situación. Pues muchas gracias de nuevo en nombre de todos mis colegas, consejeros, consejeras. Le agradecemos, maestro Octavio Ceballos, sus comparecencias, sus palabras. Damos por terminada la sesión. Gracias a todos. Les manifiesto que tenemos un pequeño ajuste de tiempo porque queremos empezar puntuales a las 8 de la noche con la entrevista a la siguiente persona, aspirante, licenciado Rafael Chong Flores. Gracias a todos. Reanudamos a las 8 en punto. Gracias a todos. Buenas noches.